traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Bueno, cuando pensamos en la familia hay muchos aspectos que pueden ser señalados. Cuando pensamos en todo lo que la Escritura tiene que decir acerca de la familia, hay muchos tópicos en la parte frontal de nuestra mente, pero quiero enfocarme en algo, en un solo aspecto que empieza desde el principio en el que Dios estableció la unidad familiar. Él dio la instrucción a esa familia a trabajar, les dio instrucciones para la productividad, y vivimos en una cultura que no necesariamente aman la idea del trabajo, sino que lo ven como una forma de manipular y usarlo en todas diferentes maneras. Así que esta semana, en preparación para la enseñanza, estaba viendo las leyes infantiles para el trabajo, y algunos de ustedes, niños, piensan, ¿cuándo voy a empezar a trabajar y que va a ser algo bueno? Inclusive esas cosas de que tu papá y tu mamá no te quieren comprar. ¿Cuándo puedo encontrar un trabajo? Bueno, hace muchos años atrás se hizo la ley para proteger a los niños, que donde si eran muy jóvenes o se trabajaban demasiado era muy peligroso. Antes de eso, los niños trabajaban en fábricas y en minas con oficios que eran peligrosos, con más tecnologías, había más regulaciones introducidas para evitar de que los niños trabajaran en ambientes donde era peligroso. Algunos, tal vez, inclusive mi papá, lo que hizo es que me puso a repartir el periódico, y sería algo alocado el día de hoy, porque el día de hoy en tu teléfono puedes ver las noticias, pero los niños podían ir alrededor de todas las ciudades pequeñas, o trabajar con la madera, o inclusive limpiar zapatos, o trabajar en los trabajos familiares o en cualquier otro oficio. Un autor escribió esto: la historia del trabajo infantil en Estados Unidos es larga y en algunos casos desagradable. Se remonta a la fundación de los Estados Unidos. Históricamente, a excepción de algunos pocos privilegiados, la mayoría de los niños trabajaban, ya sea para sus padres o para su empleador externo. A lo largo de los años, sin embargo, las prácticas de trabajo infantil han cambiado. También lo han hecho los beneficios y riesgos asociados con el empleo de niños. En algunos aspectos, modifica la utilización de la tecnología en el lugar de trabajo, y de la misma manera, muchos procesos y equipos han hecho el lugar de trabajo se avanza y es peligroso, especialmente para los niños y los jóvenes. El trabajo infantil se convirtió por primera vez en un tema legislativo federal en los años 1906, con la introducción de la propuesta de los refrescos para regular los tipos de trabajos en los que se podrían involucrar a los niños. Aunque la legislación de 1906 no fue adoptada, condujo un estudio extenso de la condición bajo las cuales se empleaban a los niños, se les permitía trabajar. A través de obras legislativas apropiadas, se resultó en la Ley de Normas Justas de Trabajo, o en sus siglas en inglés FLSA. En 1968, el estatuto, enmendado periódicamente, habla acerca de la ley federal para el empleo de los niños. ¿Y de qué se trata esto?, te podrías preguntar. Básicamente, los niños podían hacer cualquier cosa que los adultos no querían hacerlo, no podían hacer, o no habían entendido, o pensaban que los niños eran mejor para estos. Algunos de las reformas que se hizo en esta ley, o ocupaciones las cuales eran peligrosas, ocupaciones dentro o fuera en establecimientos donde se guardaban explosivos. Sí, sería una buena idea el cuidar a los niños. Ocupaciones donde se utilizaba automóviles o algún tipo de herramienta motorizada. También ocupaciones de carga ligera o fuerte, o alguna otra ocupación de trabajo forzoso, exposición a sustancias radioactivas. También otro tipo de aparatos como grúas. Sería una buena idea que los niños no trabajaran eso. Ocupaciones de
no solo de la minería, pero cualquier tipo de minería, ocupaciones donde se procesaran o degollaran animales para la carne, ocupaciones que involvían las fabricaciones de ladrillos o otro tipo de materiales de construcción, ocupaciones en los techos y la lista continúa. Todo tipo de leyes para poder evitar que los niños se golpearan y los niños serían así como, hubiera sido bueno trabajar a una edad temprana, porque los padres y las familias donde los niños trabajaban mucho y era muy peligrosa las condiciones en las que trabajaban y trabajaban demasiado. Estas son algunas restricciones seculares, pero ¿cómo un creyente debe pensar acerca del trabajo? ¿Cómo las familias debemos pensar sobre el trabajo? Jóvenes adultos, ¿cómo deben pensar acerca del trabajo? Ustedes que están en el ministerio de jóvenes, Dios tiene muchas verdades desde el principio acerca del trabajo. Lo que quiero que hagamos es correr a través de las convicciones que la palabra de Dios exalta desde el texto acerca del trabajo. El trabajo como una convicción, una manera de vida para el creyente y particularmente una definición de trabajo. Hay muchas que han sido ofertadas, pero cualquier tipo de trabajo mental, físico, para poder alcanzar un propósito en específico, puede ser físico o mental. Bueno, cuando pensamos en el ámbito espiritual, también el concepto de servicio, el trabajo delante del Señor, cualquier obra de trabajo, ya sea mental o física, cualquier obra que se hace para servir al Señor y servir los unos a los otros, a tu hermano y a tu hermana en Cristo. El trabajo, el servicio, voy a utilizar esas dos palabras en esta noche. Vamos a ver 6 convicciones que cada creyente debe tener acerca del trabajo. Tengo 2 bosquejos y amo a los niños. Tengo un bosquejo para los niños y para los adultos. Tengo un punto en general para los adultos y algo simple para los niños. El primer aspecto es trabajo es parte del buen diseño de Dios para el hombre. El trabajo es bueno. El trabajo es bueno para los niños. Miremos a Génesis, que hablamos sus Biblias en Génesis capítulo 1. Estamos muy familiarizados con esto, pero tal vez no nuestro contexto 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La escritura empieza con un Dios que trabaja. Desde el principio somos introducidos a un Dios que es activo y como leemos en el texto que sigue, está trabajando de forma activa física. Él habla y las cosas vienen a la existencia, pero también todo lo que Él hace es bueno. Dios es el que trabaja y trabajó en cada día. Mientras vemos esta fórmula similar, entonces Dios dijo que sean y fue. Y Dios describe todo lo que dice que fue bueno. Cada día, en la mañana, en la tarde y en la noche, tiene 6 días de trabajo y en esos 6 días Él pudo alcanzar mucho. Nosotros en verdad no podríamos alcanzar todo lo que Dios, el Creador, hizo en esos días porque no podemos trabajar más que Dios. Desde el principio, Él se ha colocado como el perfecto ejemplo de nosotros de lo que significa trabajar. Y si seguimos alrededor de las páginas de la Escritura, nos habla acerca del trabajo. Está envuelto en la creación, está envuelto en la redención, aún como lo vimos en nuestro texto esta mañana, que lo que sostiene la obra de Dios, es sostener a los creyentes en su obra providencial y también en la santificación. Desde el principio del tiempo, durante toda la eternidad, somos introducimos a un Dios que trabaja. Mientras pensamos en el trabajo, que es parte del buen diseño de Dios, no solo está diseñado para nosotros, Él en sí mismo está trabajando, es activo, está creando y le da instrucciones al hombre. Pero antes de ver a esto, quiero que miremos esta gran meditación y Daniel hizo referencia en la música al día de hoy, en Salmo 8. Podemos meditar en todas las escrituras acerca de esto, pero
particularmente en los Salmos. Miremos el Salmo 8, verso 3. Cuando considero tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has ordenado. Y esto está en lo que nuestro hermano Daniel ha leído. Nuestro Señor, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Dios ha creado todo para mostrar su poder, para mostrar su creatividad. Inclusive en esta semana fuimos recordados en la conferencia de Shepherds en California, y uno de los enseñantes dice que el zoológico es el resultado de la caída, porque antes de la caída del pecado en el huerto del Edén, no teníamos que poner a los tigres en una exhibición y cuidarnos de ellos, porque Dios demuestra que trabaja y todo lo que ha hecho es bueno. También cantamos acerca de las plantas y todo lo que Dios ha hecho. En su sabiduría no solo nos da un ejemplo de trabajo, sino que nos llama a acompañarlo al final. Miremos Génesis capítulo 1:28, donde le da instrucción al hombre, no solo el ejemplo del trabajo, sino le instruye a trabajar. 1:28 dice, y Dios los bendijo y dijo, ser fecundos y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve. Tres aspectos de esta instrucción. Primero es construir familias. Dios y el diseño de Dios para Adán y Eva es que procreen para que la imagen de Dios cubra toda la tierra. La tierra tiene que estar llena de familias. Si paramos por un momento, Adán y Eva tienen un hijo y una hija, y ahora estos hijos van a tener su familia futura. ¿Cómo van a saber la instrucción de sus padres? La tienen que recibir de Adán, porque él tiene que pasar esta instrucción a las generaciones futuras. Aún la obra que está requerida para el resto de la tierra y la verdad que Dios les ha dado, dice, multiplicados y ser fructíferos para construir familias, y luego dice, y sojuzgar. Y decimos a esto el beneficio de la tierra. Dios le da al hombre la responsabilidad de ser el que cultiva la tierra. Le podemos llamar el granjero, para poder cosechar los buenos frutos, para alimentar a la familia. Cuando esperemos, pensé que el pez y todo eso, yo quería comer eso, pero esto fue antes de la muerte. Así que el hombre, el ser humano, no estaba comiendo carne antes de la caída, del pecado. Tenía que sojuzgar la tierra y trabajar para traer los frutos y traer el máximo beneficio del hombre. Y la última instrucción de gobernar sobre los animales y ejercer dominio es, como dice acá, que el hombre, el ser humano, tiene que ser multiplicado y sojuzgar a las criaturas. Si algunas veces ha visto las grandes migraciones, hay muchas criaturas en la tierra y es mucho lo que debe hacerse para mantenerlo y gestionar los recursos de Dios, porque Dios ha hecho al ser humano como la mayor criatura en cuanto a gestionar su creación. Miremos al verso 15 del capítulo 2. No solo le da una instrucción general, los pone en el lugar de trabajo y lo puso como en su oficina. Génesis 2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hay dos tipos de trabajos acá. Lo hemos visto, la idea de cultivación. Lo hemos llamado la obra de producción, producir algún tipo de buen beneficio. También la palabra cuidar o mantener. Si lo vemos de esta manera, y lo he hablado con el grupo de jóvenes, ¿qué es más trabajo? ¿Construir una casa o mantenerla? Y bueno, y todos dijeron rápidamente construirla, y todas las personas y el tiempo y las diferentes capacidades y habilidades para hacer eso, y algunos que han visto el proceso y han visto todo este proceso de trabajo, hay mucho trabajo para construirlo, y si lo pensamos, el logro mayor es mantenerlo. ¿Cuántas veces esa alfombra necesita limpiarse y el techo necesita una reparación y limpiar los pisos y
las paredes necesitan ser limpiadas, todo lo que necesita. Ciertamente el mantenerlo es mucho trabajo y pensamos en las habilidades. Algunos de nosotros queremos ser productores y algunos queremos ser mantenedores. Y mantener esto, algunos queremos construir un website y otros quieren mantenerlo seguro. Aún en el ambiente de la seguridad cibernética, es parte de ejercer el control y el trabajo que Dios nos ha dado. Y Dios ha dado todo esto con su ejemplo y su instrucción y nos modela, es un modelo para los papás para trabajar e instruir en el Señor. Y esto debe ser verdad en nuestras vidas porque estamos trabajando y queremos dar un ejemplo a otros. Estamos trabajando al lado de otros y queremos beneficiarlos en instrucción y cómo pueden ser unos mejores trabajadores. Este es el buen diseño de Dios para el trabajo. Dios ha hecho el trabajo para el hombre, para todos los niños. El trabajo es bueno. El trabajo es un privilegio. Tener un trabajo, el ser empleado, es un regalo de Dios. Y si, ¿cómo será esto si piensas en tu tarea como un privilegio? Tener algo que hacer es un regalo de Dios. ¿Qué tan diferente va a ser tu trabajo si lo pensamos de esa manera? Tal vez una tarea en el hogar que no disfrutamos en el hogar, ¿qué tan difícil va a ser? Si lo pensamos de esta manera, lavar estos trastos es un privilegio, son un regalo de Dios. Lavar la ropa, cualquier cosa, cortar el pasto. Cortar el pasto está alineado en la idea de producir y cultivar y ahora mantenerlo. Esto es lo que Dios nos ha diseñado para hacer. Es un buen diseño de ser trabajadores. No se mantiene de esa manera por mucho tiempo y es algo perfectamente, y lo vemos en la caída en Génesis 3, porque la segunda lección es que el trabajo es duro. Trabajo es y diseñado para ser riguroso y no vamos a recibir el beneficio que esperamos. Y va a ser un esfuerzo radical, extenuante. Vamos a ver en Génesis capítulo 3, verso 17, le dijo a Adán, porque has escuchado la voz de tu esposa y has comido del árbol en que te dije que no comerás de él, y maldito es el suelo por causa tuyo. Con sufrimiento vas a trabajar todos los días de tu vida, y espinos y abrojos se producirán, y comerás de las plantas del campo, con el sudor del rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ahí fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y Dios maldijo al hombre y a su lugar de trabajo, y por el resto de la historia de la humanidad, el trabajo está debajo de esta maldición, Génesis 3, y nosotros trabajamos tan duro y no es tan recompensante como pensamos que va a ser, inclusive en tu mente, aun cuando vivimos en un mundo caído y esperas algún tipo de reconocimiento, algún premio, algún beneficio, y tal vez no está ahí y no es exactamente lo que nosotros hemos planeado. Dios lo ha diseñado de esa manera, porque poner la semilla en el terreno es difícil y Dios lo ha diseñado de esa manera. Él lo describe, es algunas cosas específicas. Miren, verso 17 le dice, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, no comerás, maldita será la tierra, trabajo comerás de ella. La palabra acá en trabajo es diferente. Con dolor nos está hablando con algo que es extremadamente difícil. Nosotros sabemos esto, no solo por días difíciles con el sol de Texas, por días largos donde estamos tratando de resolver un problema, algunos problemas difíciles, alguna situación con espinas y abrojos, no solo físico, pero también trabajo mental que nos lleva a estar exhaustos. Y noten, le dice, para obtener el beneficio tienes que trabajar realmente duro todos los días de tu vida. Cada día de tu vida vas a esperar, enfrentar un trabajo difícil, y este es el plan de Dios para ti. El trabajo va a ser difícil. Noten algunas cosas adicionales. Los espinos y abrojos son palabras que no hemos visto en el libro de Génesis.
no estaba en la creación de Dios, no estaba en el día número 6 que Dios creó esto. Esto es parte de la caída. El agregar, dificultar, cosas difíciles donde iba a haber corrupción en la creación. Y también dijo en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y a veces nosotros queremos trabajar y debemos sudar y decir, yo trabajé bien duro porque estoy sudando, pero sabes que trabajas duro porque estás sudando. Hay bastante dificultad y batallamos en eso porque es difícil de hacerlo, el trabajo duro y prolongado. Y nos debemos recordar que Dios ha diseñado el mundo para que sea bueno el trabajo, pero por la caída no es como debería ser bueno. Y nosotros, debería haber alguna manera de poder salir de ese trabajo y también hay cosas que son más eficientes que podemos hacerlo rápido, utilizar el chat GTP para poder hacer el trabajo más rápido, pero el trabajo siempre va a ser difícil si lo queremos hacer bien. Y no mucho después de esto, hay otro versículo interesante en Génesis 5. Viene Noé y hay esta expectación que alguien va a venir y va a lidiar con la serpiente. Y hay esta esperanza que se pasa generación en generación con el trabajo duro. Y en Génesis 5:29, Lamec, un hombre que tuvo un hijo y engendró y le llamó Noé, diciendo, esto nos dará un descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Había esta esperanza que esta persona va a hacer todo bueno y va a haber un reverso de la maldición, la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, y todo va a volver a ser como era en el jardín. Y estas familias, la historia pasó de Adán y Eva acerca de cómo era el jardín del Edén y qué tan simple era todo mientras Dios regaba la tierra y todos los árboles estaban listos para comer y tenían la esperanza que volvieran al estado del jardín. Qué promesa del descanso a través de Noé. Es el juicio de Dios y juzgando a su familia y el resto de lo que viene de la maldición. No iba a ser un reverso por el pecado del hombre, pero aún en ese momento el descanso, porque hay una maldición sobre el hombre y se corrompe, y el Señor destruye a esa generación y salva a Noé. Ese es el tercer punto. Las dificultades y la falta de satisfacción en el trabajo será una fuente de tentación. El trabajo también es una tentación. ¿Has enfrentado alguna tentación en el trabajo por la dificultad, por lo difícil que es? El trabajo se presenta en la escritura como todo tipo de tentaciones. Y el trabajo, ¿qué es esto? Porque la tierra está maldita. Buscamos la manera de procrastinar, de no hacer el trabajo, de ser perezosos, haraganes, porque no ponemos el esfuerzo de ser éticos, de mentir y engañar, y enfrentamos tentaciones para hacer el trabajo un ídolo y que sea todo lo que esperamos y soñamos y nos queremos levantar en esta posición de idolatría o tal vez ignorarlo. No solo es procrastinar, quiero olvidar acerca del trabajo, no quiero pensar en mis responsabilidades. Estaba pensando en todo esto, cuánta escritura y cuánto conocimiento bíblico y sabiduría que apunta y señala al trabajo y nos da mucho acerca de lo bueno y lo malo cuando viene al grupo de trabajo y lo que tenemos que hacer. Y quiero que miremos algunos ejemplos acerca de esto, porque el trabajo es tentación, lo vemos en Proverbios. Vamos a ver diferentes textos. Proverbios 10:4. Proverbios 10, verso 4. Como dije, una de las tentaciones que se levantan es ignorar el trabajo, donde dice, pobre es el que trabaja con una mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Hay una tentación de ser negligente y no hacer lo que se debe hacer.
y no producir nada. Y el Señor dice, esto traerá pobreza. El resultado de ese tipo de trabajo, hay un contraste con la diligencia. Vemos el negligente que no trabaja porque dice acá que el Señor lo hará, lo enriquece, pero está la tentación de no ser diligente, de no ser as productivo como debemos de ser. Miremos otro pasaje, Proverbios 16, verso 26. El apetito del trabajador trabaja para él porque su boca lo impulsa. Me encanta este versículo porque había este descuento que era 5 por 5, que cuando yo estaba trabajaba la primera hora y la comida estaba lista donde podía ir, mi hambre podía motivarme a trabajar y yo sé lo que voy a trabajar y muchas veces $5 tenía que trabajar más para comer más. Todos sabemos esto, el deseo es lo que está buscando, lo que puede buscar la diligencia. El apetito del trabajador para él trabaja porque su boca lo impulsa, pero hay una tentación solo trabajar para tener lo suficiente de comer y hacer lo mínimo, lo que se requiere para no ir más. También hay la tentación de ser totalmente perezoso y esto es en todos los proverbios donde nos habla del perezoso. Él evita el trabajo, lo rechaza, lo busca en todo para no trabajar. Y esa es una de las tentaciones del trabajo, porque es difícil y tratamos de no hacerlo. No te escucho, me preguntas hacer algo. Sí, buscar maneras de no trabajar y escaparnos de la instrucción de Dios. Una de las peores tentaciones del trabajo es ser pasivo. En el libro de Eclesiastés nos dice esto, y enseñé esto recientemente con los jóvenes adultos, y quiero ver estos ejemplos. Eclesiastés capítulo 2, 10 y 11. Hay una tentación para encontrar una identidad en el trabajo o para encontrar el éxito en el trabajo, y Salomón hizo bastante. Él cumplió muchos de sus deseos en su vida y mirando y evaluando todo lo que hizo. En el verso 1 a 9 está toda una lista de lo que hizo y admirar su obra. Y en todo esto dice el verso 10, y de todo cuanto mis ojos deseaban, no, nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas las obras de mis manos que habían hecho, si lo trabajé, que me habían empeñado, y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. El trabajo alejado de Dios no vale la pena, es totalmente lleno de vanidad. Y Salomón hizo mucho más de todo lo que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Y la evaluación de todo esto es lleno de vanidad y es como correr detrás del viento. Y después de haber hecho todo esto, mis manos están vacías y no es como nosotros queremos estar en nuestras vidas y los resultados de nuestra obra. Así que él dice este contraste y en Eclesiastés capítulo 5 habla acerca de algo diferente. Eclesiastés capítulo 5, 18 al 20 y vamos a encontrar nuestro cuarto punto. El trabajo es bueno, es difícil, es tentador y el trabajo es gratificante y recompensable. Tiene propósito cuando se hace para la gloria de Dios y se ve en el lugar apropiado. Así que es gratificante y recompensador. Eclesiastés 5:18. He aquí lo que he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esto es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellas, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es un don de Dios.
Volvemos al primer punto, donde el trabajo es un regalo de Dios, es muy recompensador. Cuando miro las responsabilidades y vemos cómo satisfacer al Señor y adorarle en todo lo que hago es recompensador. Cuando trabajo para la gloria de Dios, puedo tener gran seguridad que he hecho lo correcto, y tal vez hay una de las obras y la mayor recompensa es una conciencia limpia y una buena noche de descanso. Muchas veces cuando estamos evaluando qué es lo que recibí de mi trabajo, y hay negociaciones que se hacen y cuánto voy a ser recompensado por esto, compensado también por mi trabajo. Y una de las mayores bendiciones es trabajar duro y poder dormir tranquilamente, y, y poder comer y beber y disfrutar el trabajo de nuestras manos. Y Dios ha diseñado el trabajo, y que esto sea recompensador. Y no solo acá, pero durante todo el Nuevo Testamento hay ejemplos del nuevo trabajo, cuando el trabajo se hace como por la mano de Dios. Y tal vez no hay mayor ejemplo que esto, que Salomón mirando la construcción del templo. Lo puede leer esto en Segunda de Crónicas, capítulo 2. Y él está viendo a muchos trabajadores y todo lo que se hace, el número de personas, y adiciones a todo lo que estaba haciendo, estaba guiando a las personas y grandes grupos de personas responsables. Y cuando llega al final y su corazón es para el Señor, dándole gracias al Señor, y, y estaba pensando en esto, la construcción del templo y todo lo que el Señor nos da para hacer. Hay muchas responsabilidades en la Escritura, y no hay mayor bendición. Y nos debemos preguntar si no podemos terminar toda la obra. Fui fiel y tuve la oportunidad de hacer lo correcto y beneficiarme de lo que Dios me permitió. Y pensar en la recompensa de algunas actividades y no en otra. Y pensarlo de esta manera, de tener una responsabilidad como una persona, si eres un esposo o una esposa, o tal vez un joven adulto en esa esfera, algo que podemos hacer, y piensas, esto es lo que tengo que hacer, y mientras manejas hacia el trabajo, y en la próxima responsabilidad que Dios te tiene y las oportunidades que Dios te da, y, y, y a ver, hay trabajos donde debes enfocarte en lo que viene después del trabajo duro, porque mucho de lo que hacemos en el día de trabajo fue puesta sobre mí y me dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que cumplir. Pero cuando llego a casa, yo delante de Dios y mi familia, hay otras instrucciones cerca del Señor, y debo saber qué hacer en esos momentos. Así que estoy poniendo en mi sombrero de la casa cuando manejo. Termino de trabajar en el techo como operador de reparaciones, y ahora voy a la casa. ¿Qué es lo que voy a pensar acerca de mi esposa, para mis hijos y mi iglesia? ¿Qué ministerio y actividades de ministerio debo pensar? Y eso es como el Señor Jesús pensaba. Y esto es como lo que vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Miremos a Juan, capítulo 4, verso 34. Notemos esto. Dos textos acá. Juan 34. Siempre estaba trabajando. Él iba de una esfera de responsabilidad a la otra, y de forma sencilla y simple, llevando la voluntad de Dios. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y de llevar a cabo su obra, de cumplir su obra. Yo sé lo que debo de hacer. Estoy haciendo la voluntad de mi Padre, donde vas a encontrar la mayor bendición. Este es
sostenimiento diario en mi vida. También lo vemos en Juan 5, 17 y 18. Jesús le responde, mi Padre todavía trabaja hasta ahora y yo estoy haciéndolo también. Verso 18. Por esa razón, los judíos aún más procuraban matarle porque no solo violaba el día de reposo, sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y está diciendo, Dios siempre está trabajando, lo vemos desde el principio de la creación, Dios es un trabajador, Jesús es un trabajador, siempre está Él buscando actividad para el beneficio de otros. Y dice la palabra de Dios en 10:45 que vino a servir y a trabajar para la voluntad de su Padre, por el bien de los hombres constantemente. Y llaman a los discípulos, también les dice, cuando piensas de esto en tus mentes, y no te voy a hacer buscar esto, por las instrucciones que le da a los discípulos, voy a tomar a estos pescadores y van a ser pescadores de hombres. ¿Y qué es ilustración? Para ellos eran trabajadores, hay mucho trabajo y esfuerzo para poner comida en la mesa y cuidar de sus familias. También que iban a ser pastores. ¿Sabes qué son los pastores? Apacentadores de ovejas, tienen mucho trabajo. Y eso es lo que Dios llamó a los discípulos y a que nos llama a nosotros. Mucho y mucho trabajo y las relaciones en el trabajo. Para terminar esto, Dios es honrado por el trabajo y Él lo recompensa. Una de las mejores recompensas es una buena conciencia y una noche de descanso. Tú puedes ir a dormir, saber que eres fiel de lo que Dios te ha puesto y dormir en paz. Y es un regalo de Dios. Así que tenemos que el trabajo es bueno, es difícil, el trabajo es tentativo y el trabajo es normal. Gratificante y normal. Tal vez en esta época no esperamos que el trabajo sea normal. Nada es gratis. Alguien tiene que trabajar por eso para poder cumplir con eso. Cada vez que recibes algo, había alguna expectación sobre ti si es gratis. Así que sabemos de qué es eso. Ahora, si te dan una prueba gratis, ellos esperan que lo compres. Nada es gratis y hay una expectación que lo compres. Y esto es verdad para todos nosotros, con una expectación donde diferentes actividades y vocaciones, y hay diferentes tipos de trabajo, como miramos en las escrituras. Hay trabajo en las vidas y en las almas, servicio o ministerio, dándote a sí mismo para el beneficio de otras personas y poniendo tu habilidades y tus esfuerzos mentales por el bien de otros. Y Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que deben trabajar todo el tiempo, siempre trabajando en la obra del Señor, ser firmes e inmutables. Y a veces olvidamos la obra del Señor, pero Dios ha puesto esta responsabilidad para ayudar la vida de las personas y el servicio los unos con los otros. Eso es buen trabajo. Tú estás pensando estas responsabilidades para poder cuidar a los demás y buscar cuidar a los niños si tienes niños en el hogar, y pensamos en sus responsabilidades de nuestros hermanos y hermanas y que estamos requeridos de conocer la verdad de Dios y aplicarlo en estas situaciones específicas para ayudarles y exhortarles en sus necesidades. Es trabajo. El trabajo mental y físico. También adicionalmente en la iglesia también hay trabajo en el mundo, todo tipo de profesiones y vocaciones y carreras y opciones hay limitadas y hay principios bíblicos explícitos e implícitos. Y nos habla acerca de la palabra de Dios y no hay muchas restricciones acerca de esto. Así que como en Colosenses 3:23 donde dice, todo lo que hagáis, hacerlo bien, su trabajo duro para el Señor, sabiendo que para el Señor recibirás el galardón de las herencias, porque el Señor a quien sirves. Hay muchas carreras que puedes escoger y diferentes roles, pero debes esperar, trabajar y debes pensar el servicio al mundo, a tu comunidad y que haya un beneficio de esto y una expectación normal, que es el trabajo. También hay trabajo en el hogar. La escritura nos enseña que los esposos son
pastores, líderes de su hogar para mantener a su hogar, como dice en Efesios capítulo 5. También hay la responsabilidad de la esposa de trabajar en Titos capítulo 2. Y uno de los mejores trabajos de la esposa es que estén involucrados los esposos en la vida de los unos y los otros en el hogar. Y no solo es trabajo, pero es algo bien práctico. Cuando leemos trabajos en el hogar, nos emocionamos de sentarnos en hacer estudios bíblicos y el adorar en las tardes, noches, y mientras olvidamos que antes de eso hay cosas que como lavar los trastos y sacar la basura y tal vez darle de comer al perro y algunas cosas que hacer, donde tienes una afinidad para una y la otra. Hay mucho trabajo que debe tomar lugar en el hogar. Y esto se enseña en toda la escritura, pero particularmente estaba pensando en unas instrucciones en Efesios 5 y 6 que son tan directivas acerca de los esposos y las esposas y los niños. Y niños, si están tomando notas, pero hay un verso para ti, dice: hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y esto es algo emocionante. ¿Qué tipo de cosas debo ser obediente? ¿Ellos me van a mandar a jugar afuera? Tal vez sí lo van a hacer, pero usualmente la obediencia es en esta esfera de trabajo. Hay responsabilidades y debemos pensar en estos trabajos en el hogar. Tareas son regalos de Dios donde debemos tener en cuenta la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y niños, especialmente, ustedes son mencionados en la escritura ser responsables de obedecer a vuestros padres. Y también tenemos las categorías trabajar para la eternidad. Primera de Corintios dice que trabajamos para el sembrar y cosechar las almas y el evangelio de Jesucristo para traer salvación, santificación, aquellos a los cuales el Señor está salvando, trabajar para la eternidad. Eso es interesante. Hay trabajo aún en la eternidad. Voy a morir y después voy a descansar. Esa es la mitad de la historia. En Apocalipsis 14 dice: y escuché una voz del cielo decir: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos. Y tú lo apuntas y lo resaltas en tu vida y los amas. Hay un descanso del trabajo y los labores, de laburar. Pero debes seguir leyendo. Y en los nuevos cielos y tierra, Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición en el trono, pero todavía hay trabajo. No habrá maldición en el trono de Dios, y el Cordero estará allá y sus siervos le servirán. Trabajo continúa. Apocalipsis 22:3, no habrá más maldición del sufrimiento, del trabajo y sudar. Vas a seguir trabajando. ¿Qué voy a hacer cuando muera? ¿Qué voy a hacer cuando esté delante del Señor? Vas a servirle para siempre y por siempre. Y eso va a ser el mejor tipo de trabajo. Cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando leemos el libro de Revelación, Apocalipsis, no va a haber noche porque no vas a descansar. Vamos a estar con el Señor para siempre. Qué pensamiento más maravilloso desde Génesis a Apocalipsis. El trabajo es bueno. El trabajo es duro, el trabajo es recompensable, hay una tentación, el trabajo es normal, el trabajo es para toda la familia. Padres y madres deben levantar a hijos para trabajar por su ejemplo e instrucción. Lo hemos visto en Génesis, pero quiero llevarte a algunos otros pasajes. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6. Ciertamente el peso de esto está hablando en la instrucción del Señor dada para generaciones exitosas en el camino del Señor. Deuteronomio 6, verso 1. Esto pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos y juicios que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vas a poseer, para que temas al Señor, tus hijos y tus nietos, estatutos y guardes sus mandamientos, yo te ordeno todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Escucha, donde dice, guarda y cumple los mandamientos y pasa a los hijos y a los nietos. Verso 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás cuando estés sentado en tu casa y cuando camines y cuando te sientes y cuando te levantes.
y las debes atar en una señal a tu mano, en tus insignias entre tus ojos, en los postes de tu casa, en las puertas. Todo el día mientras trabajas estás enseñando. Todo el día mientras estás caminando en el portón, pasas la puerta donde manejas, donde entras en tu casa, estás enseñando un ejemplo, una instrucción. Debe ser de trabajo una y otra vez. Y cuando luego te levantas de la cama, cuando te acuestas, en la tarde noche, en la noche hay muchas responsabilidades del Señor para trabajar en la familia, en el hogar. Está diseñado para trabajar. Así que los esposos trabajan, las esposas trabajan, los niños. Ese es el diseño de Dios desde el principio, la familia que trabaja. Así, algunos pensamientos finales. Así que los niños, leí un recurso acerca de esto y encontré esta cita. El autor dice, si no quitas nada de este libro, toma esto, dale a tus hijos el privilegio ineludible de servir a los demás. Comiencen desde pequeños para que esta alegría se entreteja en la fibra misma de su ser. Enséñales a trabajar y los beneficios del trabajo. Y tal vez te puedes preguntar, ¿hacer que sirvan? Es contradictorio en los términos. Servir no es servir si es esforzado, verdadero, pero les hacemos hacer muchas cosas que no quieren y confiamos que encima de esto van a experimentar las recompensas internas y eternas de servir en el corazón, pero le entrenamos el comportamiento y oramos que los movimientos caigan en su lugar. Últimamente, el mayor gozo en el trabajo es servir a Dios desde un corazón que ama. Los incrédulos pueden disfrutar del trabajo, pero los creyentes tienen un gozo más profundo, incluso si están haciendo trabajos simples. Fuimos creados para trabajar, fuimos creados para la gloria de Dios, porque el trabajo de Dios lo glorifica a Él. Su amor nos impulsa a servirle. Sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Reconocemos que tenemos un propósito y eso nos da una profunda satisfacción. Qué maravilloso es esto, no solo para los niños y padres, pero parar y considerar todo lo que Dios nos ha dado en el trabajo. Y yo sé, es el domingo en la noche y todos nosotros tenemos responsabilidades que empiezan en esta tarde-noche para prepararnos para el trabajo esta semana. Y qué maravilloso es que el Señor desde el principio tiene este diseño en mente, que la idea del trabajo que va a consumir todo nuestro trabajo, inclusive la eternidad, nos ha dado sabiduría para ello, nos ha dado convicciones que podemos tener, la manera correcta que debemos pensar mientras entramos en el área de trabajo. Eso es lo que debo estar pensando. Esta es la manera en que Dios quiere que tenga en mi mente y que lo glorifique mientras hago este trabajo. Y lo que debo pensar después de lo que hago y la próxima responsabilidad. Hay tanta sabiduría en la escritura acerca de eso. Así que tomar algunos de estos principios y meditar en ellos. Y tal vez hay otros textos que vienen a tu mente cuando pensamos en el trabajo y la sabiduría. Trata de hacerlo esta semana, lo vas a aplicar, te vas a cansar, que no va a haber una noche de dormir que te va a ayudar a recuperar, que te levantas en la mañana y dices, no, no funcionó, se supone que el descansar era para dormir y dormir para descansar. Todos saben ese sentimiento, te levantas y no sentirte descansado. Pero ves al Señor en su diseño y confías que últimamente que la recompensa viene de Él. Y su descanso, la mayor recompensa no es sentirse cansado, la mayor recompensa es agradarle a Él. Y si tú lo has hecho, puedes dormir tranquilo, aun cuando no duermes lo suficiente, cuando te levantas en la mañana. Y quiero encomendarte a ti por un capítulo. Él escribió, Paul Shirley, lo tenemos en el hogar cristiano, donde habla una familia cansada. La familia cansada, en ese capítulo hay bastantes alientos. En capítulo 8 habla acerca de eso. Si tomas el tiempo y lees esto, vas a encontrar. Ahora que he estado trabajando y estoy tomando una idea central acerca de cómo recuperarme de mis esfuerzos. Así que esta es una vista general de lo que Dios nos ha hablado acerca del trabajo. Oremos, Señor, ayúdanos a ser trabajadores fieles, que usemos nuestras vidas para servirte y ser una bendición para otros, Señor, que podamos disfrutar de nuestro trabajo. Señor, estamos tan agradecidos que tu palabra nos da todo lo que necesitamos saber, Señor, para nuestra vida y que nuestra vida sea consumada y que todo nuestro tiempo sea para tu gloria, Señor.
Señor, que la instrucción que tú nos has dado siempre hay algo que hacer. Y la verdad y los principios de obedecerte, Señor, ayúdanos a ser fieles y a experimentar la recompensa de tener una conciencia limpia, Señor, saber de que hemos hecho todo lo que tú nos has dado la oportunidad de hacer, Señor. Señor, ayúdanos a descansar mientras dormimos en esta noche. En tu nombre oramos. Amén. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org